muchísima alegría estar esta noche con ustedes, ver la perseverancia con que muchos han venido los 3 días, lo cual es una muestra evidente del interés que tenemos todos por mejorar y fortalecer nuestras familias. Yo quiero pedirles, para empezar la ponencia que me solicitaron, que vean en el documento que les dieron en el kit de Cristo Vive, el número 265, porque ese número es muy significativo y más o menos retoma la idea de uno de los numerales del documento que sacó el Papa Francisco luego del Sínodo de las Familias. En este número 265 dice que es necesario prepararse para el matrimonio y que esto requiere educarse a sí mismo, desarrollar mejores virtudes, sobre todo el amor, la paciencia, la capacidad de diálogo y de servicio. Y es que precisamente me toca hablar de la comunicación. Recuerdo que hace un par de años, cuando se habilitó el número de emergencia 911, luego de algunos meses, en un programa de televisión, uno de los encargados, de los responsables de esta unidad del 911, dijo que el mayor número de llamadas que habían recibido en esos primeros meses no eran para denunciar extorsiones, ni asaltos, ni actos vandálicos, sino violencia intrafamiliar. Y es triste escuchar que ese mal de esa violencia intrafamiliar se ha colado en muchos de nuestros hogares, no importa la situación social, económica, cultural de sus miembros. Y cuando se llega a ese extremo de generar ese tipo de violencia, que puede ser en algunos casos agresión física, pero que muchas veces es verbal, vale la pena retomar algunas ideas sobre el tema de la comunicación como un factor clave de la vida familiar. Bien. Cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, tiene un ámbito de trato, de convivencia, de relaciones. Pero tenemos que estar claros y como muy ciertos de que lo que genera el ambiente familiar no es el tipo de vivienda, no es el tema de las comodidades o los bienes materiales que tenemos, lo que forman el ambiente familiar. Para el ser humano, su hábitat natural es esa casa, pero esa casa que se construye en base a las relaciones. Y esas relaciones deberían ser óptimas, deberían ser buenas, pero nos estamos dando cuenta que no todos los hogares tienen la dicha de tener esa paz, esa serenidad, ese ambiente de acogida y de cariño para cada uno de sus miembros. Entonces, ese ambiente familiar en primera instancia descansa en la forma en que marido y mujer nos tratamos en el día a día. No es de vez en cuando, porque hoy es día de la madre o porque hoy es día de tu cumpleaños. No, es todos los días. Es como el aire que estamos respirando y que respiran nuestros hijos y otros miembros de la familia que pueden integrarse en el núcleo familiar. Y esa forma de trato entre papá y mamá define y determina significativamente la forma en que los demás miembros de la familia van a tratarse y relacionarse. En segundo lugar, la relación más importante en la vida de familia, después de la relación entre marido y mujer,
es la relación con los hijos. Y claro que lo deseable sería que ahí prevaleciera el cariño, el respeto, la confianza. Pero para lograr ese objetivo, y es lo que yo quisiera que esta noche pudiéramos salir, así como dicen cuando uno asiste a un curso, dicen uno siempre tiene que llevar un aprendizaje significativo. Y es que pudiéramos mejorar la forma en que nos tratamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que hablamos. ¿Por qué es importante la comunicación? Hay un autor que dice que el matrimonio es un diálogo sostenido a lo largo del tiempo, porque lo que va a nutrir esa relación, lo que va a alimentar ese amor, es lo que diariamente nos decimos unos a otros. Sin comunicación no hay posibilidad de llegar a acuerdos, no hay posibilidad de tomar decisiones, ni compartir sueños, preocupaciones, problemas. Y nos damos cuenta que cuando empiezan los problemas, cualquier tipo de problema, es que ha fallado la forma en que nos comunicamos, la forma en que hablamos y decimos las cosas en el ámbito familiar. Tenemos que recordar el primer día que su eminencia nos hablaba de esa misión de la familia, esa misión formadora de la familia. Uno de los aspectos es la socialización. Ahí es donde establecemos las primeras relaciones, no solo con nuestros padres y hermanos, sino que ahí hay tíos, ahí hay primos, ahí hay abuelos, hay otros miembros ligados a la familia. Y ahí empezamos, cuando son muy pequeñitos, yo les digo, todos los bebés, el primer año de vida es un año en el que están escuchando. Y que posteriormente uno dice, ya empezaron a hablar. Pero es que empiezan a repetir lo que han venido escuchando desde el vientre materno. Porque el niño conoce el tono de voz de su madre. El oído es el sentido más desarrollado en la vida intrauterina. Y es por eso que un bebé se calma, se tranquiliza cuando lo coge en brazos la madre. Uno, porque conoce su voz. Dos, porque también está muy consciente del latido de su corazón. Y también por el olfato. Son los tres sentidos, acordémonos que somos seres sensoriales. Entonces, tenemos en la familia que desarrollar en nuestros niños habilidades para comunicarse. Y ahí vamos a encontrar que quizá una de las dificultades que estamos enfrentando hoy día es que el estilo de vida familiar ha cambiado. Ya nuestros niños no han tenido la dicha de tener lo que quizá algunos que somos mayores tuvimos en nuestra casa. Esos tiempos de comida, esos tiempos donde uno se sentaba a la mesa, donde decían que los niños estaban tragando, porque estaban poniendo atención a lo que decía un hermano grande, a lo que decía el padre, la madre, y era la mejor forma de aprender. Hoy, muchísimos padres de familia, justificadamente por trabajo, por exigencias de sobrevivencia y necesidades materiales, están ausentes de su casa la mayor parte del tiempo. Se sale de madrugada, adicionado al tráfico, se regresa tarde en la noche, muchas veces no se ven a los hijos, apenas en el fin de semana, y en el fin de semana ordinariamente uno se siente agotado, no quiere hablar, quiere descansar, tiene otras cosas que hacer. Entonces los hijos pasan, y ayer tuvieron ese tema tan interesante de cómo está influyendo e incidiendo la tecnología en la vida de nuestros hijos. Pasan conectados a celulares, a tabletas, a computadoras, a televisores, pero ahí no hay diálogo.
Ahí ven, tragan, la imagen es rapidísima, no da tiempo ni de pensar ni de reflexionar lo que vi ni lo que oí. Y por eso tenemos esa deuda con nuestros hijos. Decía San Juan Pablo II que hay que recuperar el tiempo de la familia. Hoy se habla de calidad de tiempo. Un maestro mío decía que el tiempo no viene en cápsulas, como pastillas, y que es una farsa, porque estamos con ellos o no estamos. Pero no es como que yo le doy 1 hora de calidad de tiempo a la semana. Los hijos cuando son pequeños necesitan vernos, sentirnos, aunque sean momentos diariamente. Y cuando ya son más grandes, cuando son adolescentes, tenemos que saber tener la mirada puesta en ellos. Hay en una de las calles en Roma, en esas imágenes en cerámica, en algunos edificios, uno que a mí me encanta, y le hice una fotografía y la tengo aquí en el celular, que dice, está la Virgen con el niño y dice, cor meum vigilat, mi corazón vigila. Y es que los padres y madres de familia tenemos que tener ese corazón permanentemente vigilante y siguiendo de cerca a nuestros hijos. El Papa Emérito Benedicto XVI decía que la familia es el ámbito de serenidad personal. Y es cierto, cuando uno tiene eso que ustedes hace un rato gritaban, familia unida, se tiene la riqueza más grande, que no se cuantifica en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones. Y la mayor pobreza es no tener familia. Es cuando cualquiera siente que yo no le importo a nadie o que nadie se preocupa por mí. De forma que la comunicación es el elemento que favorece la convivencia. Y es un proceso gradual en que el que los niños van aprendiendo a escuchar, y eso es importante, saber hablarles a los ojos. Me imagino que ayer Luchi les habrá hablado de cómo hemos perdido los padres y madres de familia la fuerza de la mirada. Antes, nuestros padres con una mirada nos decían todo. Pero el tema, porque hay un autor que dice, ¿y por qué hemos perdido la fuerza en la mirada? El problema es que los hijos no nos ven. Ordinariamente tienen la mirada en el celular, en el videojuego, en el internet o en otra pantalla. Y tenemos que recuperar ese elemento esencial de la comunicación que es la mirada. Porque cuando uno se siente que lo están viendo, muchas veces los padres y las madres hablamos al alma de los hijos. El estilo de comunicación familiar lo definimos papá y mamá, de forma que las cualidades en ese trato, las palabras que utilizamos, y caramba, cómo se ha degradado el lenguaje. Hoy, tristemente, y hay toda una generación de jóvenes que se ha mal acostumbrado a hablar mal, con palabras soeces, groseras, pesadas, con un trato que lo asimilan a confianza, pero que es una forma de herirnos. Los jóvenes se tratan de bestia, de animal, de basura. Y ese trato grosero, pesado, ordinario, soez, daña significativamente la calidad en la comunicación. Cuando un niño se habitúa a escuchar lo que su padre o su madre le dice, la forma en que lo hace, el lenguaje que utiliza, no olvidemos, y eso lo decía un santo, San José María Escrivá de Balaguer, papá y mamá estamos en vitrina permanente frente a los hijos. Así como cuando uno va a un centro comercial y ve las vitrinas con los objetos que se tienen en venta,
pensemos que como padre y madre estamos permanentemente en una vitrina y nuestros hijos están viendo cómo hablamos, qué decimos, qué palabras utilizamos, qué gestos adoptamos. Y de una u otra forma, acordémonos que en la vida tristemente se pega más lo malo que lo bueno. De forma que ellos van a observarnos y van a conservar aquella forma en que nosotros nos tratamos entre marido y mujer o la forma en que les tratamos a ellos. Lo buena y la buena noticia hoy es que podemos mejorar en la forma de comunicarnos. Por un lado, hace falta estar como muy claros en el hecho de que nosotros ponemos atención cuando pensamos que la persona que nos habla es importante o nos está diciendo algo importante. Si yo pienso que quien está ahí no vale la pena o que solo habla tonteras, no pongo atención. Y entonces el tema de la valoración del que habla es bien importante. Y los padres tenemos que tener prestigio en la casa. Porque cuando un hijo, y esto pasa generalmente con los hijos adolescentes, que ya se sienten con capacidad de juzgar y criticar, dicen, ¿yo para qué voy a escuchar a mi papá? Porque quizá no admiro cualidades o aspectos de su forma de ser. O por otra parte, porque ese padre o esa madre, cuando hablan, dicen cosas que no interesan o las decimos de una forma hiriente, grosera, que duele y que no quieren escuchar. Yo recuerdo cuando estaba pequeña había de esas cosas que uno repetía que decían no oigo, soy pescado. No, como decía, no oigo, no, tengo orejas de pescado, ¿se acuerdan? Porque significaba que cuando alguien estaba diciendo algo que no era importante, pues era como que no escuchaba nada, como oír llover. Entonces pensemos que nosotros como papá y mamá tenemos que tener un prestigio en nuestra casa. Tienen que admirar nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, para que verdaderamente lo que les decimos cale. No caiga, como dicen, en pozos sin fondo, sino que adquiera contenido. Pero también hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar con atención. Bien, así como los pájaros cantan, los perros ladran, las vacas mugen, los seres humanos hablamos. Hablar es una capacidad de articular sonidos y pronunciar palabras, vocablos, que unidos y con un cierto orden manifiestan algo en el pensamiento. Y es cierto que todos nacemos, gracias a Dios, la gran mayoría, con la capacidad de hablar, de repetir y emitir sonidos. Pero eso no es comunicar. Yo quisiera que vieran la diferencia entre hablar y comunicar. Un loro puede aprender a hablar. Y hay unos que repiten, ¿verdad?, frases y canciones. A mí me mandaron uno que canta el himno de Honduras. Pero están articulando sonidos. Para comunicar hace falta que yo tenga un pensamiento, un mensaje mío que lo voy a poner en común con otra persona. Es algo que sale de mí y que yo lo presento a otras personas para que lo asimilen y para que me comprendan. Entonces es un ejercicio de salida, pero que necesita una receptividad. Y comunicar es una destreza que requiere práctica. Ustedes han visto
que aquí en el país que hemos vivido, pues, o seguimos sumergidos en una etapa de convulsión, se ha hablado del gran diálogo nacional y permanentemente están hablando de que es que tienen que dialogar, es que hay que invitar a los distintos actores a dialogar, pero claro, no se trata de simplemente invitar, es que cómo voy a hablar, qué mensaje voy a transmitir es igualmente importante. No es como, ¿por qué no se sientan a hablar? O sea, muchas veces, y a mí me ha tocado, ¿verdad?, en consejería matrimonial, ver que se ha roto el diálogo, que hace 2 meses no me hablo con mi marido, o es que no hablamos prácticamente nada, aparte de cosas que hay que hacer, no hay ninguna comunicación. O sea, ni él me cuenta sus cosas, ni yo le cuento las mías. Entonces, por eso vamos a repasar algunos elementos que nos ayuden a mejorar la comunicación. Una buena comunicación requiere, ya lo dijimos, que nos valoremos. Porque si yo pienso que la otra persona de entrada, y eso puede ser un elemento que bloquea la comunicación, yo pienso que esta persona no vale la pena, que ya para qué, que en fin, así como ordinariamente se dice, es que no entiende, es que no tiene capacidad, en fin. Entonces es muy difícil que exista el diálogo. También cuando la persona que habla de una forma pesada, grotesca, hiriente, utilizando palabras, ¿verdad?, como para ver dónde le doy en el clavo, lógicamente que la comunicación no es la mejor. Comunicamos con el lenguaje. E insisto, retomando la idea del deterioro del lenguaje, cómo se habla hoy de esa forma tan pesada, tan grosera, tan vulgar, tan ordinaria. Antes, los padres, los abuelos, si uno decía algo fuera de tono, a uno le daban en la boca. Pero hoy se habla como se quiera y lo podemos escuchar desde medios de comunicación que deberían ser un factor que mejorara la comunicación entre todos con la calidad del lenguaje. En las casas, si uno ve los chats entre amigos, da dolor. Cómo se ha degradado la forma de expresarse. Comunicamos con el lenguaje, pero también comunicamos con los gestos, con la cara que ponemos. Por eso muchas veces uno dice, ay, fui a tal lugar y pasó tal cosa. ¿Y qué cara puso? Uno siempre pregunta, ¿verdad? ¿Qué cara puso? Porque la cara es indicativa de lo que verdaderamente siento y pienso. O sea, yo puedo decir con la boca, ay, me encanta, pero por dentro, ¿verdad?, pongo en torno los ojos, como dicen, y ya dije mucho. O como dicen, cualquiera pierde la buena honra con un pujido. Qué buena, qué fulana. Y hasta ahí llegó la historia. De manera que nosotros tenemos que estar conscientes que no solo es importante lo que digo con las palabras, sino la expresión de mi cara. Y cuando leíamos ese numeral 265, cuando habla de la preparación para el matrimonio, dice el Papa Francisco, mejorar la capacidad de diálogo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a cambiar la cara. Porque cuando uno les pide algo, ponen inmediatamente una cara que dan ganas de decirle, mejor no hagas nada. Y las mamás cometemos ese error. Uno no se ve a sí mismo y uno no sabe qué cara pone, qué mirada lanza, pero los que están frente a nosotros y ordinariamente como papá y mamá tenemos ese deber y responsabilidad de decirle, mira, cambia la cara. Yo recuerdo que conmigo trabajó una muchacha muy bonita y así, pero que tenía el mal hábito de chuparse los dientes y hacerle así. Y yo le decía, mire, tenga cuidado, porque esos gestos provocan molestia, incomodidad, a más de alguien le va a molestar. Una vez llegó bien moreteada y le dije, te chupaste los dientes, ¿verdad?
Él me dijo, sí. Nosotros tenemos en esa preparación, la preparación para el matrimonio y la vida de familia no empieza a los 21 años, empieza desde que los niños están pequeños. Y uno tiene que enseñarles a conocer su lenguaje gestual, los movimientos. Yo recuerdo, ¿verdad? Y si está viendo en tele una de mis hijas que tenía un mal hábito que le hacía así constantemente y yo la regañaba. Le decía, es bien feo, bien incómodo que estés y de repente le haga a alguien así o que se truenan los dedos. Nosotros como papás y mamás podemos corregirles esas expresiones que luego resultan molestas e incómodas. Pero también el silencio comunica. Y hay un silencio prudente, porque cuando yo veo que la otra persona está molesta, enojada, alterada, lo mejor es callar. Ese es un silencio prudente. Pero cuando a mí me hablan, me preguntan algo y yo no respondo, ese silencio significa no me importa, me trae sin cuidado. Entonces fíjense que para poder dialogar hay que cuidar el lenguaje, los adjetivos que yo utilizo, las palabras, pero tengo que cuidar la cara, los gestos, las miradas, porque hay miradas que matan. Y también el silencio. Son 3 elementos que hay que aprender y que en familia, como nos vemos, podemos hacer el ejercicio de ir mejorando. También para poder dialogar hace falta, en cierta forma, tener autoestima, y eso es seguridad. Porque hay, y eso lo nota uno en la escuela, a veces hay niños, a veces hay niñas que nunca se atreven a preguntar nada, que jamás levantan la mano, que no responden, y eso es producto de una inseguridad. Y habrá que ver dónde se fue gestando y desarrollando esa inseguridad, porque muchas veces hay ambientes familiares que mutilan la espontaneidad de los niños. Cuando hay un padre o una madre que constantemente dice, cállese, cállese, que usted solo habla tonteras, porque hay familias donde eso se da. Luego esos niños van creciendo con ese sentido de que no puedo hablar, no debo hablar, y si hablo, me han dicho tantas veces que lo que digo son tonteras que mejor ya no digo nada. Entonces, para poder dialogar hace falta tener una cierta autoestima, una seguridad. Pero por otro lado, hay que desarrollar esa virtud de saber respetar a la otra persona. Y la respeto con las palabras que le digo, con la mirada o con la postura que adopto. Porque hablar así como tirado, ¿verdad? Y como cuando me están diciendo algo importante, es como diciéndole, mire, no me interesa lo que está diciendo. Hay que saber ser sinceros. Por eso decía el Papa Francisco, preparación para el matrimonio requiere educarse a sí mismo. Y yo tengo que saber desarrollar esas cualidades que son las virtudes humanas, como la sinceridad, como el respeto, como la prudencia, que es la madre de todas las virtudes, que me dice cuándo, dónde, cómo hacer o decir las cosas. Muchas veces hoy se le tiene culto a la espontaneidad. Y he escuchado muchas mujeres, que a las mujeres se nos dicen, rompe el silencio. Y le digo, claro, y lo rompen de tal forma que lo que consiguen es provocar y desatar la ira, muchas veces del marido, por la forma grotesca. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Es que lo que hace falta es tener prudencia. Porque si uno no es prudente, acordémonos con lo que dice la Sagrada Escritura, que la lengua es el elemento más hiriente, más punzante, es el que tenemos que aprender a dominar. Otros aspectos. Saber comunicar, ya dijimos que no es fácil, porque también depende el estado de ánimo en que uno anda,
esa emotividad nos puede traicionar. Los señores de antes, por lo menos mi papá, que era del siglo pasado, él tenía su frase, porque la gente antes se educaba con dichos: hágase un nudo en la lengua. Porque claro, cuando uno lo que va a hacer es como una catarata desbordada, como una Coca-Cola agitada que sale el espumarajo, como un volcán en erupción o como un río fuera de cauce, eso inunda, destruye, destroza. Y cuando uno anda efervescente, cuando uno anda alterado, lo más prudente es callar y esperar a, como dicen, que el agua baje para poder hablar y expresar: lo que me pasaba es esto, esto y esto. Ahora lo puedo decir con serenidad. Hace 15 minutos lo hubiera escupido, lo hubiera tirado de mala forma y hubiera provocado un daño en quien me escuchaba. Entonces es fundamental contener ese bagaje interior que tenemos. Miren todo lo que influye al comunicar. Las palabras, habíamos dicho, ¿verdad? El tono de la voz. En esto, y se los confieso porque me ha tocado trabajar muchas veces este tema, a las mujeres nos cuesta. Porque en cuanto andamos acaloradas, en cuanto andamos un poco tensas, en cuanto estamos molestas, sube el timbre de la voz. Y ese timbre de la voz es como un elemento de reto y desafío al hombre que no se contiene, y como el hombre responde, la adrenalina a nosotros nos lleva a la lengua y al hombre al puño, al golpe. Entonces, ese tono de voz que tenemos que aprender a controlar y modular. No digo que los hombres no tengan esa dificultad, pero sí les voy a decir, los hombres, el tercer elemento, la ironía, es como dicen, ese puñal que meto por la espalda, porque siempre hacen comentarios: ah, claro, como ella lo sabe todo, y entonces ya con eso es como dejar en entredicho. O cuando dicen: mire, no le crea, ella todo lo exagera. Y eso duele. Duele tanto como cuando uno grita o como cuando uno alza la voz. Por eso dice el Papa Francisco que en el matrimonio tenemos que educarnos a nosotros mismos. Lo que tenemos que cambiar es la forma. En algunos será el tono de la voz, que lo tengo que bajar. A mí, mi esposo siempre me hacía así como en el radio, bajando el volumen, porque sí, cuando ando, soy de carácter fuerte, entonces me hacía así, como para que bajara el volumen. Y entonces muchas veces, seguramente si lo ve en tele va a decir, ¿verdad?, que baje la voz. La mirada, porque hay miradas que matan, miradas que hieren, pero también hay miradas dulces y acogedoras. Y nosotros tenemos que ir desarrollando esa habilidad para que el mensaje de lo que digo, con el tono de la voz adecuada y la oportunidad del habla, que en eso también, nuevamente, no es que me esté tirando, pero es que uno tiene que reconocer las cualidades que tiene y los defectos. Las mujeres nos falla el tono de la voz, y por otro lado nos cuesta la oportunidad. Y solemos decir las cosas en los momentos más inadecuados, en los lugares donde no era el correcto. Entonces somos inoportunos. Cuando dicen, ¿verdad?, mamá, qué bárbara, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Porque como que no acabamos de pensar si este es el lugar o este es el momento en que debo de hacer un comentario o algo. Entonces, si nosotros fuéramos cuidando, uno, mejorar el lenguaje, evitar las palabras groseras o a veces vulgares. Número 2, si modulamos la voz para no subir el tono, si acompañamos la voz de una mirada dulce, acogedora, si procuramos no ser irónicos, y hay personas que son irónicas por naturaleza, que siempre, ¿verdad?, como que les encanta
clavar el clavo bien metido. Y si aprendemos a ser prudentes, podemos mejorar nuestra forma de dialogar. Algunos de los errores, rápidamente porque ya se me fue el tiempo. Hay gente que habla más de la cuenta, posiblemente yo. Hablar con agresividad. Hay gente que siempre está a la defensiva, que hablar con ellos es como un partido de ping-pong. Utilizar palabras hirientes. Hablar más de la cuenta, ya lo dijimos, o ser intransigentes. Que la persona está hablando y uno le está haciendo con la cabeza, no, no, no. Los papás cometemos con los hijos el error de amenazarlos, de sermonearlos, de utilizar un tono desafiante, ya vas a ver, ya vas a ver. O de utilizar un lenguaje hiriente, que San Juan Pablo II dice que deja heridas en el alma. Vas a ser un fracasado, no vas a servir de nada, te va a ir mal en la vida, te vas a acordar y me alegra que te haya pasado. Esas son las frases lapidarias, donde un maestro mío decía, esos padres tienen más de enterradores, de sepultureros, que de padre y madre que estamos para ayudar a subir. No podemos vivir acusando, rechazando, reprochando. Y me voy a saltar rápidamente. Los hijos también cometen errores, porque se han hecho cínicos, irrespetuosos, retadores y desafiantes. Los hijos de hoy son niños y jóvenes empoderados. Y frente a esa realidad, los papás nos encogemos, nos ponemos temerosos y caemos en el error de tomar miedo. Quitar el habla tampoco es la mejor forma. Yo mejor no hablo. ¿Yo para qué? Si todo lo voy a hacer, mejor me callo. No. Eso lo que provoca son vidas paralelas que no pueden darse en el ámbito familiar. Pero escuchar es igualmente difícil, porque la carga emotiva hace que cuando la otra persona habla, yo ya estoy diciendo, y cree que me la voy a creer. A mí no me engaña nadie. Entonces uno está pensando y no está escuchando lo que el otro dice. Entonces por eso, para escuchar hay que estar atentos, procurar no interrumpir, dejar que la persona hable o no contradecir, porque eso produce molestia en la otra persona. Poner atención, mirar. Y aquí vamos a recordar que el Papa Francisco nos ha dicho que hay que dejar el celular cuando nos reunimos en familia, porque el celular interfiere, interrumpe. El celular nos aleja. Entonces hay que aprender, dice el Papa Francisco, hablarnos con cariño para que todos nos sintamos mejor en el ambiente familiar. ¿Qué influye en la comunicación? Muchas veces la inmadurez que puede tener marido o mujer de reaccionar así como niño malcriado o niña malcriada, que da la vuelta, que tira la puerta, que avienta las cosas. También es un defecto la hipersensibilidad, que a veces la tenemos las mujeres, porque el hombre no es adivino y dice, ¿qué te pasa? Nada. Pero no me pasa nada. Y entonces en el fondo no queremos ser sinceros y no queremos hablar. La tendencia a exagerar es un defecto de la comunicación. Y hay gente que todo, lo más grande es que lo que me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Y luego el ruido, porque estamos en la sociedad del ruido, donde es muy difícil poner atención al mensaje que nos damos. Cuando hay mala comunicación en la familia, se produce frustración, rencor, resentimiento en los miembros. Y eso ha generado que muchos caigan o se favorezcan las adicciones a la droga y el alcohol como forma, ¿yo para qué? Si en mi casa yo no tengo con quién hablar. Hay tantos jóvenes que dicen, a mí mi padre ni me atiende ni me escucha. Y eso provoca un dolor muy grande. Ya para terminar, recordar que la relación familiar mejora con la vida de oración, que es una forma de comunicarse. Cuando se aprende a orar desde niños, tenemos un elemento adicional de unidad. Y esa
esa visión sobrenatural que desarrolla la oración, porque el fruto de la oración es la visión sobrenatural, ese ver las cosas un poquito más arriba y no desde abajo, donde me siento en el hoyo ahogada. Es esa visión sobrenatural lo que permite la facilidad de pedir perdón, de rectificar, de retomar el camino. Atrás teníamos, ¿verdad?, esa maravillosa exposición sobre el perdón. Y el perdón es esencial y fundamental como un elemento del diálogo en la familia. Ese saber pedir perdón. Esas 3 palabras mágicas que dice el Papa Francisco: gracias, perdón, permiso, que son 3 palabras que las debemos de utilizar a diario en cada una de nuestras casas. La comunicación es el elemento maravilloso que mejora la relación de la vida familiar. Si hay una buena comunicación, como dicen, ¿verdad?, la vida es un anticipo del paraíso en la tierra. Sin una buena comunicación, cualquier problema crece. Y la buena nueva es que podemos mejorar cada uno de los aspectos que señalamos, cada uno de los aspectos que fuimos enunciando, para que nuestra comunicación con nuestros esposos, nuestras esposas o con nuestros hijos sea mejor. Es lo que queda, es el recuerdo que queda. Ayer fui a una misa de fin de novenario y fue muy bonito porque al final la nieta de una señora dijo: lo que mi abuela me dejó fue el recuerdo, aparte de su fe, de la elegancia con que hablaba, con que nos decía las cosas, con que se relacionó siempre con todos. Ojalá cada uno de nosotros pudiera dejar esa huella en su familia. Muchas gracias.